Bienvenidos a todas las agencias de viajes que se conectaron el día de hoy a nuestra charla Derechos y Deberes de los Usuarios del Servicio de Transporte Aéreo en Comercio Electrónico, que tiene por objetivo dar claridad respecto a los requerimientos establecidos en el programa Comercio Electrónico Transparente para Agencias de Viajes. El día de hoy nos acompaña Andrea Portillo, asesora del despacho del Superintendente de Transporte, abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho de la Integración Social de la Universidad de Navarra, España. Hace parte de la Superintendencia de Transporte desde hace más de 3 años. Andrea, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Milena. Espero que sea muy provechosa la charla. Súper bien. Listo, entonces te voy a compartir entonces la pantalla. Te dejo aquí ya el público todo tuyo. Me avisas si ya está bien. Creo que tienes que devolverla un poquito. No. No, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Milena. Esperamos que este espacio, aunque corto, sea muy provechoso para todos. Con algunos ya había tenido en alguna oportunidad digamos, el honor de darles una charla respecto a las obligaciones en materia de comercio electrónico que tienen las agencias de viajes. Y pues ahora con mucho más, digamos que mucho más oportuno teniendo en cuenta las medidas administrativas y los constantes requerimientos que se expiden de parte de esta autoridad, pues en materia de protección de usuarios. ¿Vale? Siguiente, por favor. Yo voy a iniciar hablándoles un poco de la competencia, porque esto, aunque ya muchos nos han escuchado, pues la historia de cómo empezamos y todo lo demás, pues sí es bien importante porque digamos que encontramos que dentro de la operación normal de las agencias de viajes reciben requerimientos y reciben, digamos, solicitudes de varias autoridades, entre esas 2 superintendencias y pues la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Nosotros pues tenemos la competencia en materia de protección de usuarios, ¿sí? Desde el 25 de mayo de 2019. En esa fecha, con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1955 de 2019, como lo dije, del 25 de mayo, pues señala a la Superintendencia de Transporte como la autoridad competente para velar por las disposiciones en materia de derechos y deberes de protección de usuarios del sector transporte, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 109, hace, digamos, que unas salvedades, y el 110 habla de que pues somos la autoridad correspondiente, de hecho dice la única autoridad competente para resolver los reclamos y solicitudes que hagan los usuarios pues en la prestación de este servicio. Siguiente, por favor. Yo les describo un poco la norma. Entonces, esta ley, como les dije, el artículo 109 y 110 hace algunas precisiones. Entonces, primero nos dice que debemos velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al usuario del transporte aéreo. Entonces, muchas agencias y muchas aerolíneas, en general, también muchos usuarios nos dicen, bueno, pero ustedes, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo lo hacen? Entonces, vamos a partir del punto que todas las superintendencias ejercemos la misma función dentro de nuestro sector de la economía respectivo. Entonces, tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos a la Superintendencia Nacional de Salud, tenemos a la Superintendencia de Economía Solidaria y tenemos a la Superintendencia de Vigilancia, etcétera, las 10 superintendencias que hay, de las cuales 4 tienen protección de usuarios. Y básicamente lo que hacemos todas las superintendencias en nuestro sector de la economía es ejercer la inspección, la vigilancia y el control. La inspección, ¿cómo la vemos? A raíz de los requerimientos de información, a raíz de las visitas de inspección, y digamos que la inspección es más un cómo se hace. Y el cómo se hace, pues es a través de esos requerimientos y de esas visitas. Tenemos también la vigilancia. Y la vigilancia, pues es básicamente generar acciones, en nuestro caso de promoción y prevención, que permitan y fomenten el cumplimiento de la norma, así como la promoción de los derechos y deberes de los usuarios, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el control. Y el control, pues en todas las superintendencias se ejerce igual, a través de medidas administrativas o de investigaciones administrativas. Entonces, nosotros lo hacemos, pero en materia de transporte.
y lo hacemos bajo el cumplimiento de la normatividad. El RAC número 3, el RAC 13, el Código de Comercio en su artículo 1782, que pues habla de la facultad de que la aeronáutica civil expida sus propios reglamentos. La resolución 1582 del 2012, también tenemos ahorita el RAC 5 en materia de tarifas, la ley 1480 del 2011, ¿verdad? ¿Y por qué les hablo yo de la ley 1480? Para muchos es nuevo, para muchos se sienten que no habían sido supervisados con esta norma y que lo único que habían conocido de ellas quizás era en la Superintendencia de Industria y Comercio cuando llegaban al ejercicio de las facultades jurisdiccionales. Pues resulta que esta norma en su artículo 2 señala que es aplicable para todos los sectores de la economía en donde no haya una norma especial y existiendo, pues esta se aplicará de manera suplementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros siempre nos vamos a ir primero a la norma aeronáutica, ¿verdad? A la norma especial, y especial bien sea porque su calidad o bien sea porque habla específicamente sobre el tema que estamos tratando. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo en materia de equipajes. En materia de equipajes, muchas veces nos vamos al reglamento aeronáutico, luego nos vamos al Código de Comercio y finalmente nos vamos a la ley 1480. Entonces, pues digamos que también es de aplicación. Digamos que otra partecita importante que nos da esa norma es que nosotros adelantamos investigaciones o imponemos medidas administrativas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la ley 1437 en su artículo 47 dice que las actuaciones son de naturaleza sancionatoria, pueden iniciar de oficio o a petición de parte. Hace unos años recibíamos solicitudes por parte de los vigilados en los que nos decían, no, pero es que un momento, usted solo puede iniciar investigaciones o medidas por PQRs que le llegan. Y nosotros pues les decíamos, sí, es cierto, yo puedo iniciar investigaciones por las PQRs, pero lo cierto es que también por aplicar la ley 1437 que me la da la misma ley, lo cierto es que la actividad sancionadora o la actividad administrativa mía se activa, o mía me refiero a la superintendencia, se activa de oficio, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros como superintendencias custodiamos el interés general o a petición de parte, ¿listo? Eso también es muy importante. Y también es importante saber que tenemos un régimen sancionatorio propio. Nosotros nunca hemos impuesto sanciones con fundamento en el régimen sancionatorio de la ley 1480. Nosotros sí que utilizamos la parte sustancial de la ley 1480, pero lo cierto es que el procedimiento y el régimen sancionatorio como tal está dado por la ley 1437, que es nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, así como por las sanciones específicas que nos dice la ley 336 de 1996, así como nuestro RAC 13, ¿verdad? La sanción específica, si hay una infracción específica que está en el reglamento aeronáutico número 13, nos iremos por esta, si no hay en esta, pues nos iremos por la ley 336, ¿verdad? Que es el régimen sancionatorio propio del sector transporte de nuestro Estatuto Nacional de Transporte. También nos dice que conoceremos de infracciones relacionadas con derechos y deberes de los usuarios. Y esto quiere decir que se excluyen aquellas disposiciones relacionadas con la seguridad operacional y con la seguridad de la aviación civil, ¿sí? Estas acciones, específicamente las asociadas con pasajeros disruptivos, pues seguirán en conocimiento de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, toda vez que hasta el momento y hasta que no se diga lo contrario, no haya una directriz específica, están asociadas a términos de seguridad. Todo esto lo dice la ley, no les estamos diciendo nada diferente. Pero hay un aspecto muy importante y yo creo que es de los que muchas personas dejan por fuera, pero realmente es como de los principales, y es que hay una transición que señala ese artículo y dice que las investigaciones que haya iniciado la Unidad Administrativa Especial siguen en cabeza de dicha autoridad con fundamento en el procedimiento con el cual se iniciaron. ¿Y esto qué quiere decir? Que ella reconoce que hay un procedimiento nuevo, o no nuevo, sino un procedimiento diferente al que nosotros debamos empezar a aplicar. ¿Y por qué? Porque si ustedes leen el reglamento aeronáutico número 13, pues tiene, digamos que, ciertas características en
en la parte procedimental que están dados especialmente para la autoridad aeronáutica y que nosotros no nos podemos subrogar esta competencia. Entonces, digamos que reafirma que nosotros tenemos un procedimiento administrativo sancionatorio que está dado por la ley 1437 de 2011. Estas son algunas de las precisiones que hace la norma que nos da la competencia. Pero entonces, ¿cómo ejercemos nosotros digamos, esta competencia entregada a nosotros, esta función, esta facultad? Siguiente, por favor. Lo ejercemos a través, yo quise traerles como este mapa. Esto es por así decirlo, un pequeño organigrama muy por encima, pero muy general de cómo es la Superintendencia de Transporte hoy en día, ¿verdad? Tenemos un despacho de la señora Superintendente, hay 4 oficinas que la acompañan, que son la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Oficina de Control Interno, ¿verdad? Aquí a un ladito estaría la página, la Secretaría General. Pero entonces esas actividades de inspección, vigilancia y control las ejercemos a través de 4 delegaturas, ¿sí? Está la delegatura de puertos, la delegatura de concesiones de infraestructura, la delegatura de tránsito y transporte y la más grandecita que yo les pongo acá es la delegatura para la protección de usuarios del sector transporte, que además tiene la curiosidad y es que nuestro decreto 2409 la puso de primeras. Y la puso de primeras no por nada diferente, sino que en ese momento Función Pública nos dijo, esto es lo innovador. Esto es lo que la superintendencia no tenía antes y esto es el objeto de la reestructuración. Esto ocurre en el año 2018, ¿verdad? Se crea la delegatura para la protección de usuarios sin la competencia de aéreo, que como ustedes saben y como les acabo de decir, llega en el 2019. Pero todas estas delegaturas, todas estas áreas misionales tienen la característica es que tienen todas, como ustedes se pueden dar cuenta, 2 direcciones. Una dirección de promoción y prevención y una dirección de investigaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas personas consideran, o digamos, cuando llegan los requerimientos de información firmados por la directora de Prevención, Promoción y Atención a Usuarios, inmediatamente se asustan un montón y dicen, ¡jue madre! Esto es una preliminar. Me están dando una preliminar, Dios mío, me van a abrir investigación. Muchos inclusive se han comunicado con nosotros y han dicho, no, es que tengo una investigación administrativa en curso. Nosotros, pero no me suena que hayamos abierto una investigación a usted, señor vigilado, cuéntenos qué es. Entonces nos dan el número radicado y nos damos cuenta que es un requerimiento de información. Y requerimientos de información pueden existir de cualquier delegatura que ustedes ven acá, específicamente los que lleguen a las agencias de viajes van a ser por nosotros, por la delegatura para la protección de usuarios. Pero es posible que en algún momento alguna aerolínea con ustedes comparta un requerimiento que haya hecho la delegatura de concesiones de infraestructura. Puede ser, porque ellos ejercen la vigilancia subjetiva, ¿sí? Pero lo cierto es que debemos hacer una diferenciación entre estas 2 direcciones y no es por otra cosa, no estoy diciendo con esto que los requerimientos de uno y de otro los podamos desatender o podamos ser menos flexibles. No, lo que tenemos que tener en cuenta es en qué etapa de un procedimiento administrativo o de una actuación administrativa estamos. Cuando estamos hablando de la Dirección de Prevención y Promoción de Atención a Usuarios, ustedes pueden tener, por así decirlo, la tranquilidad de que estamos haciendo un acompañamiento. ¿Verdad? Nosotros estamos en un acompañamiento, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden pedir prórrogas, ustedes nos pueden solicitar capacitaciones, es que no entiendo qué dice acá, no entiendo cómo es la manera precisa de cumplirlo y nosotros, ¿qué haremos? Haremos este tipo de jornadas, este tipo de talleres, enviaremos una comunicación distinta, ingeniaremos la forma de crear una cartilla, una infografía, una guía, una herramienta que nos permita hacer todo esto, ¿verdad? Porque aquí lo que queremos es, en la Dirección de Promoción y Prevención, acompañar al empresario, ¿sí? Así como al usuario. ¿Cuándo nos ponemos un poquito más agresivos desde esta dirección? Cuando usualmente no encontramos respuesta a las solicitudes que realizamos y tampoco encontramos acciones que hayan permitido dejarnos ver que se está indagando por cómo cumplir lo que estamos solicitando.
La Dirección de Prevención, Promoción y Atención a Usuarios en la actualidad está dirigida por la doctora Margaret Furnieles. Ella creo que también ha compartido espacios con ustedes y pues siempre está abierta a, digamos, lo que ustedes puedan necesitar. Cuando estamos hablando de la Dirección de Investigaciones, ya podemos estar hablando de un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio que puede estar en su etapa de averiguación preliminar. No necesariamente van a tener, o sea, no necesariamente cuando les llegue un requerimiento de ellos estamos hablando de una sanción. Aquí solo estamos hablando de que hay algo, hemos notado una infracción, hemos notado que presuntamente hay algo que nos puede estar llevando a un incumplimiento de la normatividad general y debemos tomar acciones para, primero, indagar qué está sucediendo con la finalidad de solucionarlo o de iniciar un pliego de cargos. Recientemente, creo que fue en el mes de julio-agosto, me corrigen, ustedes recibieron digamos, 20 órdenes administrativas que están firmados por el director de investigaciones de protección de usuarios. Aquí lo que les estamos diciendo es que de un análisis profundo que se ha hecho en desarrollo del programa de comercio electrónico transparente, del cual ustedes recibieron bastantes requerimientos, bastantes, digamos, solicitudes, algunos nos manifestaron digamos, su imposibilidad de cumplimiento. Nosotros decretamos una medida. Y esta medida, pues, además busca un plan de acción. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que hay dos direcciones dentro de la delegatura y que estas dos direcciones, una está orientada a la prevención y al acompañamiento y otra ya tiene un carácter un poco más formal y estamos hablando de las investigaciones. En cualquiera de los casos, si ustedes consideran que deben acudir a hablar con nosotros, no podemos pronunciarnos en el tema de la dirección de investigaciones por temas particulares de investigaciones, porque la doctora Marinés es segunda instancia, pero yo sí que puedo hacerlo debido a mi calidad de asesora de la señora superintendente. Si ustedes consideran que en algún momento hay algo que tengan que hablar con nosotros, por favor, háganoslo saber, de tal manera que podamos conocer a través del gremio, a través de ustedes, pues sus necesidades especiales o características especiales, ¿verdad? Esto respecto de nuestra estructura y funciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Pero ahora yo quiero hablarles de, digamos, las obligaciones generales que tienen las agencias de viajes a la hora de brindar información. Y aquí voy a hacer dos precisiones. La primera de ellas es que en materia de agencias de viajes nosotros, mejor dicho, casi que el 99.9% de temas que supervisamos es la información que se proporciona en calidad de intermediario, ¿verdad? Muy diferente, y se los digo porque también han llegado a nosotros diciendo, no, es que a mí me están requiriendo por compensaciones. Y nosotros les decimos, pero compensaciones, o sea, ¿en qué sentido? Nosotros desde la delegatura hemos generado algún tipo de requerimiento porque ustedes no han compensado a un usuario. Si esto ha pasado, se los pido por favor, háganoslo saber porque no debería pasar, porque entendemos que la prestación del servicio está ligada con la información, pero que uno es quien transporta al pasajero y otro es quien da la información al pasajero cuando actúa a través de un intermediario, ¿verdad? Intermediario, llámese agencia de viajes, lo que sea, ¿vale? Entonces nosotros revisamos, esta es la primera precisión que quiero hacer, y la segunda es la precisión respecto de las normas o los temas que nosotros aplicamos. Y lo primero es que nosotros no estamos inventándonos nada nuevo, nosotros estamos hablando de las obligaciones que por reglamento aeronáutico o ley 1480 o resolución 14, por resolución 1582, tienen los usuarios de conocer, ¿vale? Nosotros no estamos hablando de nada diferente, sino de esto. Entonces, digamos que no creamos obligaciones de la nada. Realmente nosotros cuando hemos solicitado algún tipo de cumplimiento lo hemos hecho con fundamento en lo que dice la norma que se debe cumplir. Entonces, bueno, lo primero es la información mínima que se debe dar durante la reserva del servicio.
Entonces, la primera obligación que aquí digamos, nos señala, pues son los vuelos disponibles, precisando claramente si se trata de vuelos directos y sin escala, non-stop, o vuelos con escala o conexión, debiendo quedar señalado el lugar y hora prevista para las mismas según el itinerario programado. Esto, digamos que no es otra cosa distinta a la que nosotros, a lo que dice la normatividad. Como ustedes se pueden dar cuenta, tomamos, por ejemplo, algún material que ya teníamos por allí de algunas visitas que hemos realizado y se pueden dar cuenta que allí chiquitico dice, esto va de Pasto a Londres, creo, y dice que tiene una parada, ¿verdad? Y cuando ustedes dan clic, pues dice la parada, en dónde es y quién opera el siguiente vuelo. Entonces, digamos que cuando nosotros realizamos la verificación, y digamos que empezamos a mirar una pregunta que formulamos desde acá, era, se indica claramente cuando se trata de un vuelo directo con escala, 28 de las 35 empresas o agencias verificadas, pues cumplían, 6 no se logró verificar. Luego decíamos, cuando se trata de un vuelo con escala, se señala el lugar y horas de estas, 28 cumplían y en otros 6 no se logró verificar. Esta es una obligación que está contenida en el Reglamento Aeronáutico de Colombia 3.10.1, creo que es 3.10.1. En esa numeral está en el literal A. Siguiente, por favor. La otra forma, digamos que la otra obligación que tienen es, y si se trata de un vuelo con escalas en virtud de acuerdo de código compartido entre aerolíneas. Entonces les pusimos el mismo ejemplo. Pasto, Pasto a Londres, dice en Madrid, dice que por quién está operado y señala específicamente también pues que es un vuelo operado por Iberia. En este caso, en su momento, 26 aerolíneas cumplían, una no cumplía, perdón, 26 no aerolíneas, sino agencias de viajes cumplían, una no cumplía y otras 7 no se lograron verificar. Siguiente, por favor. Código compartido. Este es el numeral 3.10.1.7. ¿Y qué se debe informar respecto de un vuelo de código compartido? Primero, la aerolínea que lo comercializa. Segundo, la aerolínea que lo opera. Y tercero, la responsabilidad solidaria. En este caso, lo mismo que ocurrió, pues en este caso, digamos que nosotros decíamos, si en el tiquete adquirido en medio físico electrónico correspondiera a un vuelo, dice así la obligación, correspondiera a un vuelo bajo acuerdo de código compartido u otro arreglo similar, se informará al pasajero sobre tal circunstancia, indicándole claramente cuál de las aerolíneas es la comercializadora y cuál operadora a cargo de la ejecución del transporte y sobre la responsabilidad solidaria que les asiste de acuerdo con la ley. Entonces nosotros, como les informé, buscamos 3 cosas. Se informa cuál es la aerolínea comercializadora, 12 cumplían, 15 no cumplían, 7 se lograron verificar. Se informaba al pasajero cuál es la aerolínea operadora del vuelo, sí. Y se le informa al pasajero sobre la responsabilidad solidaria, pues algunos sí lo informaban y otros no. Todo lo que ustedes están viendo en pantalla fueron tomados de casos prácticos que nosotros realizamos en algunas visitas, ¿verdad? Entonces, aquí pues pueden leer que hay digamos que un pop-up que dice, en aplicación de la normatividad vigente para el transporte aéreo internacional, sin responsabilidad de las aerolíneas comercializadoras y operadoras de solidaria, sin perjuicio de acuerdos y limitaciones, realicen las aerolíneas a estas por acuerdos particulares o gubernamentales. Digamos que se están cumpliendo los 3 requisitos. Estas obligaciones particularmente no hacen referencia únicamente a las aerolíneas. Cuando ustedes leen el RAC 3 en su primer 3.10.1 señala que son de obligatorio cumplimiento tanto para aerolíneas como para intermediarios, pese que en algunos numerales también señala cuáles son específicamente una manera especial de cumplirlo para las agencias de viajes. Siguiente, por favor. Información sobre el tiempo de antelación requerido. Esto, digamos que ha sido supremamente debatido. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de
de reclamaciones o más bien sí, de inconformidades que nosotros encontramos en las capacitaciones. La norma dice, se debe informar el tiempo de antelación requerido para la prestación y chequeo en los mostradores del aeropuerto de salida, diferenciando si el vuelo es nacional o internacional de conformidad con lo previsto en el 3.10.2.20. Digamos que por regla general, pues la llegada al aeropuerto debía ser con 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas antes para vuelos nacionales. Sin embargo, recuerdo que ahora con pandemia, pues esto se llegó a modificar, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que le decían a uno como con el menos tiempo de antelación posible usted llegue, si es posible llegue para vuelos internacionales 2 horas, si es posible para vuelos nacionales 1 hora. Pero así debían informárselo en la página web tanto pues de la aerolínea o de la agencia en este caso que actúan como intermediarios. Digamos que nosotros llegamos a ser bastante flexibles, pero lo cierto es que ya con ocasión pues a la adopción de, digamos, al levantamiento de las medidas adicionales por pandemia, pues volvimos a lo que ya nos había dicho el Reglamento Aeronáutico de Colombia y pues el tiempo de presentación del aeropuerto pues siempre se deberá informar. Yo insisto, estas son las obligaciones que tiene el Reglamento Aeronáutico de Colombia y son por las cuales nosotros, digamos, hemos formulado requerimientos o medidas administrativas. Siguiente, por favor. Los tipos de tarifas disponibles en la aerolínea en la que solicita el servicio. En caso de tratarse de una agencia de viajes, los tipos de tarifas de las distintas compañías aéreas para el vuelo solicitado y su vigencia. Como se pueden dar cuenta en pantalla, pues tenemos aquí un comparador, entonces hay varias aerolíneas, de cada una de las aerolíneas nos dice cuál es su, digamos, su tipo de tarifa aplicable, los beneficios de la tarifa, etcétera. Este es uno de los casos en los que ese numeral 3.10.1 califica el tipo de información que se debe dar. Yo sé que muchos de ustedes en algunas oportunidades nos han manifestado que son muchas las obligaciones de las que nosotros estamos exigiendo el cumplimiento. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en las relaciones de consumo siempre hay relaciones asimétricas. Quien busca como usuario una agencia de viaje lo hace bajo el entendido que primero puede ser un poco más económico buscar un paquete o los vuelos pues lo hacen o los vuelos en sí mismo. Pero lo cierto es que cuando un usuario usualmente está buscando una agencia de viajes o un intermediario, lo hace también porque quiere saber cuáles son las opciones en una sola búsqueda, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace las normas de protección de usuarios o las normas de protección al consumidor? Pues tratan de proteger esa relación asimétrica de aquella persona que se acerca buscando y que no es experto o conocedor experto en el servicio, lo hace buscando pues lo hace para equilibrar esa posición, lo hace para que esa relación asimétrica en la información se dé. ¿Y yo qué hago cuando entrego la información? Pues yo estoy trasladando el riesgo, yo estoy equilibrando mi relación asimétrica. Yo como agencia de viajes tengo más conocimiento como prestador del servicio que el usuario que lo está buscando. Siguiente, por favor. Otra información mínima durante la reserva del servicio, la indicación clara, veraz, completa, suficiente de las restricciones aplicables en caso de existir y las condiciones del reembolso. Nosotros hemos evidenciado en este programa particularmente que las condiciones para el reembolso de todas las agencias o de todas las aerolíneas pues suelen cambiar. Y suelen cambiar porque pues digamos que muchas tienen políticas un poco más flexibles que otras, pero lo cierto es que hay un mínimo que no se puede desconocer. Y yo les hablo de esto y ahora más adelante lo vamos a tratar, es respecto del desistimiento y de los derechos de desistimiento y retracto. Nosotros hemos notado que en muchas oportunidades le dicen al usuario como no hay lugar al reembolso. Y sí, entendemos que pues la tarifa no da lugar al reembolso si este se hace de manera voluntaria por parte del usuario de decir, pues en ejercicio de su tema de desistimiento y si tiene una tarifa pues muy básica, pues no va a tener lugar a un reembolso, pero lo cierto es que cuando haga ejercicio de su derecho a retracto, pues esto también se genera un reembolso y por eso también hemos tenido en muchas ocasiones consultas de parte de los usuarios, digamos, no tanto quejas, sino consultas
en el entendido en que nos muestran el pantallazo y nos dicen, es que yo quiero saber si sí tengo derecho al desistimiento y al retracto, porque aquí me dice que no tengo derecho a realizar ningún reembolso. Entonces, esa información puede llegar a ser confusa para el usuario. Nosotros digamos que tratamos de guiarlo y tratamos de decirle, usted siempre tendrá derecho a su retracto siempre y cuando cumpla con lo que la norma dice. Pero cuando se hacen aseveraciones del tipo de no tiene lugar a ningún reembolso, pues digamos que muchos usuarios entienden que ni siquiera tienen derecho a ese ejercicio del retracto o del desistimiento. Y esas son obligaciones que la normatividad, específicamente el reglamento aeronáutico y la ley 1480, pues ha tratado de dejar muy claro. Y es que la gente y el usuario no lee, el usuario se equivoca. ¿Y por qué se quiere proteger al usuario? Porque entonces si usted cumple todos esos requisitos que usted le pone el retracto, que son 5 días, que la compra se haya hecho por mecanismos no tradicionales, que no vaya a volar dentro de esos 5 días siguientes y que usted ejerza su retracto dentro de esos 5 días, pues lo que está haciendo la normatividad es reconocer a un usuario que se equivoca. Entonces, en este sentido, pues debemos ser muy claros, sobre todo, insisto, sobre la indicación clara, veraz y suficiente sobre las restricciones aplicables en materia de reembolsos. Entendemos, como les digo, los usuarios no suelen leer, o sea, hay usuarios tanto muy cansoncitos como otros que digamos, sí, simplemente pasaron por ahí y nunca lo leyeron, pero digamos que la salvaguarda de la aerolínea es que yo sí lo tenía. Sí, siguiente, por favor. La información mínima, bueno, sí, ay, perdón. Esto es el valor del tiquete conforme la tarifa aplicada discriminando cualquier suma adicional. IVA, tasa aeroportuaria, impuesto de salida o cualquier otro sobrecosto autorizado que deba ser pagado por el pasajero. En este sentido, muchas de las agencias de viajes fueron juiciosas. Digamos que suelen, no puedo generalizar, pero suelen ser juiciosas en el entendido en que discriminan. Cuando nosotros llegamos a esta delegatura y quisimos hacer un ejercicio preliminar, yo les voy a contar un poco de los antecedentes de este programa de comercio electrónico transparente. Nosotros quisimos hacer este programa en paralelo tanto para las aerolíneas como para las agencias. Y realmente dijimos, vamos a dar una espera, vamos a hacer el de aerolíneas, ¿sí? Para verificar inicialmente las obligaciones y sus páginas web. Y lo vamos a hacer en virtud del programa de promoción y prevención. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque entendimos en su momento que ninguna otra autoridad, digamos, había hecho un ejercicio de acompañamiento, no solo de las obligaciones que consagrara el RAC, sino de las obligaciones que también podía consagrar el estatuto. Entonces dijimos, es un poco difícil llegar a entrar nosotros a decirles, usted tiene que cumplir porque usted lleva incumpliendo la norma cuando recién entramos a vigilar. Entonces dijimos, hagámoslo en virtud de un ejercicio de promoción y prevención, hagamos el ejercicio primero con las aerolíneas y con las lecciones aprendidas de las aerolíneas vamos a ir con las agencias para que sean, digamos, ejercicios mucho más provechosos. Y uno de los primeros digamos que criterios como que se incumplieron en gran medida fue en el desglose del precio. Y el desglose del precio, curiosamente, yo siempre creí que el desglose del precio solo nos lo decía el estatuto y resulta que no. El reglamento aeronáutico también se lo trajo y digo, no, qué pena, pero usted debe decir que es IVA, que es tasa aeroportuaria, el impuesto de salida o cualquier otro sobrecosto autorizado, por ejemplo, los servicios adicionales. Entonces, si usted adquirió no sé, check-in en aeropuerto, pues aquí deberá estar discriminado como un servicio o costo adicional, siempre y cuando usted lo haya autorizado. Y esto es muy importante para el usuario, porque cuando yo hablo como Andrea Portillo, usuario promedio del servicio de transporte, yo he comprado muchísimo por agencia. Pues usualmente a mí me llama muchísimo la atención que yo empiezo comprando por un valor y me llego al final y no entiendo por qué ese valor está superior. Yo a Andrea lo verifico y lo busco y quiero encontrar el por qué, pero hay usuarios que no. Hay usuarios que no es sino hasta que meten la tarjeta, dicen, oiga, pero yo me había dado, pero a mí me decía que esto era, cuando entré y yo me entré a la
ingresé a la promoción, a la oferta o a lo que sea, pues yo encontraba que era menor, pero es una vez ya han introducido el pago. Entonces, esta es otra forma, aunque no lo crean, de la normatividad proteger tanto al usuario como al transportador y al intermediario. Y esto lo hace ¿por qué? Porque usuario que sabe que está adquiriendo en la oportunidad precisa, pues digamos que es un usuario al que cuando se queje se le va a decir, señor usuario, a usted se le informó que esto era lo que usted tenía que pagar. Entonces, tanto por adulto, tanto por impuestos, tanto por gastos de gestión y por servicios. Otro tema que nos encontramos aquí en algún momento, insisto, de las lecciones aprendidas de estos programas, tanto en aerolíneas como en agencias de viaje, es que, digamos que en algunos casos, el transporte de menores pues tiene sus tarifas diferenciales. Y cuando se incluían en este punto, en esta parte de, por ejemplo, decía importes, aquí en pantalla se ve que dice un adulto, usualmente decía, no decía, decía dos adultos, ¿sí? Y no decía un adulto y un niño, o un adulto y un infante, un adulto y un menor. Entonces el usuario quedaba cruzadísimo, no entendía, entonces cuénteme, usted cómo me está discriminando, usted no está cumpliendo las normas de tarifa diferencial, que entonces son 2/3 partes o el 10% de valor de la tarifa. Digamos que eso también nos lo encontramos un montón. Muchísimos las arreglaron, tanto en aerolíneas como en agencias de viajes, lograron solucionar este tema de discriminar cuánto se pagaba por cada niño o cuánto se estaba pagando por concepto de tarifa respecto al menor y cuánto en impuestos. Entonces, digamos que esto también fue muy provechoso. Y como se pueden dar cuenta, aquí pues abajo dice la tarifa de vigencia inmediata sujeta a disponibilidad de cambios, ¿vale? Siguiente, por favor. Información mínima durante la reserva del servicio, los aeropuertos y terminales aéreos de origen y destino. Yo siempre, digamos que en algún momento tuve, digamos que alguna inconformidad porque decíamos, bueno, pero dar una sigla, es decir, el aeropuerto o no. Luego de mucho estudiar y de verificar cómo funcionaba la industria, no solo en Colombia, sino en varios países del mundo, entendimos que algo propio de la industria es la sigla, ¿sí? La sigla del aeropuerto, es que es algo que se utiliza un montón y en muchos casos a uno no solo le dicen la sigla, sino que le dicen abajito, por ejemplo, EOH, uno ya sabe que es Enrique Olaya o le ponen abajito Olaya. Digamos que este tema también fue muy interesante porque en muchas oportunidades nos dijeron, no, pero es que eso es diferente, eso es indiferente, esto no debería ser una información mínima, pero resulta que pues si estamos hablando de países como en Colombia, que hay un aeropuerto por ciudad, pues bien, pero si estamos hablando de ciudades como Nueva York, ciudades como Londres, inclusive me atrevo a decir Madrid, que pues tiene solo un aeropuerto, pero tiene muchas terminales, pues digamos que sí representa esto incide en la decisión del consumo de pasajero, porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a Medellín a aterrizar en el Enrique Olaya, que sé que me deja dentro de la ciudad, al frente de la terminal de transportes y tengo que ir dentro del Valle de Aburrá, a irme pues al José María Córdoba, en donde sé que es por lo menos una hora de trayecto a llegar a Medellín. Entonces, esta información, digamos que se consideró como mínima también por esto, no solo porque, pues, digamos, pensando en la parte nacional, no solo pensando en que, pues, estamos hablando de Cartagena, que tiene un aeropuerto, estamos hablando de Barranquilla, que tiene un aeropuerto, sino estamos hablando de ciudades o de lugares en el mundo que tienen mucho más, o inclusive hablando de Colombia, incide en la decisión de consumo, porque si ustedes me preguntan hoy en día, pues para mí es mucho más viable llegar al Enrique Olaya si yo voy en un vuelo de trabajo a llegar al José María Córdoba, pues porque me involucra una hora más de trayecto, ¿sí? Asimismo, pues el tipo o capacidad de la aeronave prevista para el vuelo. Yo he encontrado ejercicios muy interesantes en páginas de las mismas agencias y es que muchas veces yo hago una confesión acá y es que a Andrea Portillo le da miedo a los aviones.
¿sí? Me encanta, es mi modo de transporte preferido, yo hablo de este tema, a mí me encanta la normatividad, me encanta la industria aeronáutica, pero a mí me da miedo montarme en un avión. Y yo siempre me preguntaba por qué me tienen a mí que informar el tipo de aeronave. Y pues lo entendí después de tomar aviones muy pequeñitos, por qué era importante. Y lo entendí después de tomar aviones pequeños, no solo porque yo le tenga miedo al avión pequeño, sino porque el equipaje, la cantidad de equipaje que pueda llevar el pasajero también incide en el tamaño de las aeronaves. La cantidad de equipaje que pueda llevar, pues está prevista por el tipo de aeronave. Entonces, pues después de entrar a esta superintendencia y verificar el tipo de aviones que de pronto tenían algunas aerolíneas, pues nosotros encontrábamos que efectivamente las que tenían pues aerolíneas más, hay capacidad de aviones mucho más pequeños que un Airbus 320, en fin, pues podían llevar equipaje en una medida mucho menor. Entonces, pues digamos que entendimos muchos de esto y pues también para mí fue muy satisfactorio ver que muchas de las agencias y muchas de las aerolíneas también cumplían con esta obligación a cabalidad. Que habían cambios, sí, habían cambios y realmente pues entendemos que algunos de los cambios ni siquiera son dados por la agencia de viajes, sino son dados por la aerolínea, cambiar a última hora el avión, pero también hemos evidenciado cómo le notifican a los pasajeros que hubo un cambio en la aeronave. Entonces, siguiente, por favor. Respecto de la información mínima, pues este tema también se consideró. Limitaciones del equipaje y elementos que no se pueden transportar. Este tema yo creo que ha sido el más álgido entre todos. Este tema, adicionalmente, nos han puesto mucho en conocimiento el tema de los GDS, de cómo extraen la información las agencias de viajes y su comunicación con las aerolíneas respecto del tipo de equipaje. Y digamos que sin pronunciarme por algún caso en particular, pues lo cierto es que elementos que no se pueden transportar, pues siempre suelen ser informados y las limitaciones del equipaje, pues sí que varían mucho en torno a cada aerolínea y en torno a cada tarifa en particular. En algún momento nosotros desde acá expedimos una herramienta que se llama Horus, que es un comparador respecto de políticas de equipajes, ¿sí? Y nos dimos cuenta que pues sí, que efectivamente habían unos cambios, pero sí que habían unos puntos comunes. Siguiente, por favor. Este tema sobre informar las condiciones generales del contrato de transporte en el mismo medio de compra y en todo momento, pues esto viene de la resolución 1582 del 2012, que por alguna razón no está incorporada dentro de los reglamentos aeronáuticos, pero que en su momento cuando se expidió fue también con el ánimo de armonizar el reglamento aeronáutico o la resolución o las disposiciones respecto de normatividad aérea. O de protección de usuarios con las normas de protección de usuarios que tenía el estatuto. Entonces, digamos que el contrato de transporte, pues ustedes saben, y pues los que hemos estudiado acá un poco el tema de contratos de transporte en general, en las relaciones de consumo, pues entendemos que hay muchos derechos y obligaciones, sobre todo en el tema de responsabilidad y la responsabilidad que existe entre el transportador y el usuario y entre el intermediario y el pues, intermediario entendido como agencia de viajes y el pasajero o el usuario en este caso. Entonces, digamos que muchas de las aerolíneas lo que han hecho es ponerlo ya como fijo, como un contrato fijo, como su tema fijo dentro de su página web, el contrato de transporte como tal, que debe, pues, al cual debe poder acceder el usuario en todo momento. Y cuando hablamos de todo momento, no estamos diciendo que durante todo el proceso de compra yo tenga que decirle, ay, usted tiene aquí su contrato de transporte, lea su contrato de transporte, lea su contrato de transporte, lea su contrato de transporte, sino que debe estar
disponible. Siempre debe estar disponible. Si yo voy a hacer una compra, esta capacitación entiendo que es de comercio electrónico, pero si yo estoy haciendo una compra presencial, pues entendería que tengo que ponerle conocimiento al usuario también su contrato de transporte durante el proceso y que él se lleve una copia del mismo cuando está después de perfeccionar el contrato. Entonces, pues muchas de las aerolíneas y agencias lo han dispuesto de esta manera y ha dado también bastante, digamos que resultado. Siguiente, por favor. Establecer las condiciones sobre promociones y ofertas. Digamos que el reglamento aeronáutico respecto de promociones ofrecidas al público dice que la información que se suministra en relación con las promociones ofrecidas al público debe contener las condiciones, circunstancias de tiempo, modo y lugar o cualquier otro requisito o condición que se requiera para hacer efectivo el ofrecimiento, como también las restricciones aplicables que deba tener en cuenta el pasajero para hacer efectiva la promoción. Yo creo que esto... realmente saben ustedes mucho más de este tema que nosotros y le digo que lo digo que ustedes lo saben porque ustedes realmente conocen cuáles son las condiciones cuando efectúan ofertas o promociones, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta dos cosas. Una, podemos hablar de las tarifas promocionales y otra, podemos hablar de las promociones en general. Usualmente las agencias de viajes establecen promociones y de hecho ahorita creo que estamos en la semana el Cyber Week. Entonces creo que en esta semana muchas agencias de viajes tienen todo un catálogo de promociones y ofertas dentro de sus servicios. Y lo más importante y lo que siempre hemos dicho es que cuando hablamos de tiempo, hablamos de la vigencia temporal que tenga esa promoción, ¿vale? Y puede ser de dos tipos. Puede ser cuando yo digo que la promoción es válida para hacer compras entre 8 y 10 de la noche, ¿sí? Como el término en el que el usuario deba ejecutar su viaje, ¿sí? Esas son condiciones de tiempo. Entonces, usted debe hacer su compra de 8 a 10 de la noche y también le debo indicar si es para volar entre el 10 y el 11 de enero únicamente, ¿vale? Esto es muy importante porque en muchas oportunidades vemos que para ofertas o promociones en particular, se toma en cuenta es el horario en el que el usuario debe acceder al servicio y no la fecha o las condiciones sí, la fecha pues en la que debe ejecutar su viaje. Modo, por ejemplo, tarifas aéreas nacionales, un trayecto. ¿Sí? Este es, yo creo que uno de los más específicos. Entonces, usualmente, pues los vuelos internacionales no tienen este tipo de ofertas, no tienen este tipo de promociones, pero en algunas ocasiones las agencias de viajes sí que, digamos que ceden particularmente un poco de su negocio habitual y hacen promociones respecto a estas, pero es muy importante discriminar esto. Y asimismo, pues digamos, el modo en el que yo debo hacer la compra, si la debo hacer por aplicación web, si la debo hacer por el app del celular o por dónde aplica la promoción. Entonces, esto también es algo que deberían contener todas las promociones y ofertas. Si es específico a un destino, por ejemplo, aplica a toda Colombia menos San Andrés. Sí, eso también pasa muchísimo, ¿vale? Entonces, también otra cosa es que tiene este mismo artículo cuando habla de las promociones ofrecidas al público, es la confirmación de la aceptación del pasajero en lo relacionado con valor, ruta, horarios, pues debe hacerse a través de una doble aceptación, doble clic, cuando se trata de plataformas, digamos, web. Y pues previo a la segunda aceptación se debe garantizar que el adquiriente del tiquete sea informado acerca del valor total de los tiquetes elegidos, incluidos tasas, impuestos a que haya lugar, la ruta, la clase, las fechas, horas concretas del vuelo, el valor total, las deducciones, o sea, todo lo que hemos venido hablando en las anteriores diapositivas, pues debemos traerlo acá. Y yo siempre he dicho, lo más importante de todas las obligaciones de comercio electrónico y por lo que nosotros
más, y digamos, hemos hecho más hincapié han sido políticas de equipaje, políticas de reembolso y la doble aceptación. La doble aceptación y sobre, o sea, decirle al usuario, estos son los gastos que usted tiene, estos son los costos lo que le cuesta a usted, discriminado cada cosa, ¿sí? Para que él dé su doble aceptación, ha sido una de las cosas en las que nosotros más énfasis hemos hecho. Porque el usuario informado es el usuario que no se queja o es el usuario que cuando se queja pues tenemos toda la prueba para decirle en qué punto de su proceso de compra fue que se generó digamos, el malentendido. Entonces, aunque ustedes no lo crean, también aquí hemos archivado muchísimas cosas por que el usuario no lee. Hemos tenido también, hemos tenido un índice de desistimientos tácitos altísimos porque el usuario llega a nosotros reclamando y cuando nosotros le decimos, bueno, pero cuénteme con pruebas específicas, lo que ocurrió, pues el usuario nunca más responde. Entonces, pues los invito digamos, a hacer mucho énfasis en capacitaciones, en su personal de servicio al cliente y todo lo demás. Siguiente, por favor. Informar sobre los derechos de desistimiento y retracto. Aquí es muy importante tener en cuenta que a partir del 28 de noviembre, me corrigen si me equivoco, de 2019, el reglamento aeronáutico en lo que se refería al retracto, digamos que específicamente en lo relacionado con el retracto o la forma de ejercer el retracto, fue suspendido provisionalmente, ¿sí? Y ante esa suspensión, pues nos vamos a la norma de carácter legal, que es la del estatuto. Sin embargo, no todo el artículo del reglamento aeronáutico en su momento fue suspendido provisionalmente. Quedaron algunos numerales vivos y entonces en pandemia empezaron, digamos, los inconvenientes relacionados sobre cuáles numerales quedaron vivos y cuáles no. Y uno que nos causó muchísimo, digamos que inclusive tuvimos que hacer reuniones con la Unidad Aeronáutica Civil, fue el de la tarifa administrativa. Entonces el usuario común y corriente pues decía como devuélvanme dinero porque el derecho de retracto que está en el reglamento aeronáutico está suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado. Entonces pues yo tengo derecho a que me devuelvan todo y cuando la aerolínea o la agencia de viajes hacía el retorno pues lo que ocurría era que no le devolvía la tarifa administrativa. Y pues el usuario venía a nosotros y se quejaba y decía, pero ¿cómo no me devuelve la tarifa administrativa si de acuerdo al estatuto me tiene que devolver todo? Y pues resulta que uno de los numerales, uno de los literales que quedó vivo dentro de esa suspensión provisional del Reglamento Aeronáutico de Colombia, pues fue el relacionado con tarifas no reembolsables, ¿verdad? Sobre tarifas no reembolsables me refiero a sobre costos o tarifas que por su naturaleza no sean reembolsables, creo que dice así. Pero respecto al ejercicio del derecho de desistimiento y de retracto. Pero lo cierto es que hay una información, ¿verdad?, que tengo que dar yo como agencia de viajes y es decirle al usuario expresamente cuándo procede su derecho de desistimiento y de retracto. Y aquí se presentan muchas confusiones porque en varias oportunidades hemos evidenciado que le dicen al usuario, usted no tiene derecho al reembolso y en ninguna parte le mencionan sobre su derecho al desistimiento y al retracto. Esta es una obligación pues que sí o sí debe ser cumplida, que sí o sí es un deber especial de información en las ventas que se hagan por internet o a distancia y pues deben incluir dentro de sus plataformas en especial durante el proceso de compra, pues la información completa, suficiente y clara sobre las condiciones en que los pasajeros pueden acceder al desistimiento del retracto. Y esto quiere decir el canal que debe ser utilizado, los términos, es decir, son 5 días, no debe haber utilizado su tiquete, no debe volar dentro de los 5 días siguientes y es únicamente para métodos no tradicionales o a distancia, en el caso del retracto, porque créanme que pasa muchísimo que llegan aquí personas diciendo es que yo ejercí mi derecho al retracto, ¿cómo hizo la compra presencial? Entonces, eso es una reclamación que nosotros tenemos que archivar. También es bastante importante y también pues el término que concede, pues el término concedido para que pueda esperar su reembolso.
Y frente a esto, pues está el tema del reembolso respecto de voucher, pues todavía sigue vigente la norma que pues se podrá reembolsar en servicios ofrecidos por la propia agencia de viajes. Entonces, digamos que todavía sigue vigente hasta el 30 de junio del año que viene. Siguiente, por favor. El establecimiento del enlace de la página de la Autoridad de Protección al Consumidor. Nosotros entendemos que en este momento nosotros protegemos al usuario, esta es una norma que de hecho viene del estatuto, nosotros protegemos a los usuarios en el interés general, ¿sí? Muchas, y esto no lo digo solo en el modo de transporte aéreo, nos ocurrió también en otros modos de transporte, nos decían, pero es que también hay una autoridad de protección al consumidor que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es cierto, ellos pues protegen al consumidor en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, pero lo cierto es que la protección del interés general y como está orientada la norma del parágrafo del artículo 50 de la ley 1480, pues es la autoridad de protección al consumidor, en este caso la Superintendencia de Transporte, aunque no diga específicamente es la Superintendencia de Transporte porque lo deja muy amplio, en el entendido que la ley 1480 se aplica para todos los sectores de la economía en donde no exista una normatividad especial y existiendo se aplica de manera suplementaria, ¿vale? Entonces, en ese entendido, pues no será únicamente la superintendencia, el enlace a la Autoridad de Protección al Consumidor en su facultad jurisdiccional, la Superintendencia de Industria y Comercio, sino será la que protege su interés general, que es la Superintendencia de Transporte. Siguiente, por favor. El establecimiento de un sistema y canal de erradicación y seguimiento a PQRs, artículo 8 de la resolución 1582. Entonces dicen que debe disponer en el mismo medio en que realiza la compra de mecanismos para que el usuario pueda erradicar sus peticiones, quejas o reclamos de tal forma que quede constancia. Y esto es muy importante porque está calificando la forma en que debe realizarse ese mecanismo, ¿vale? Está diciendo que debe tener constancia de la fecha y hora de erradicación y un mecanismo para su posterior seguimiento. Ay, que el mecanismo para que le haga seguimiento es telefónico, listo, pero debe decirse. Debe así decirse. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, pues los medios disponibles para el pago, como artículo 8 de la resolución 1582, en la cual señala informar en el medio de comercio electrónico utilizado los medios de que disponen para realizar los pagos, la hora del servicio y cualquier otra información relevante para que el usuario pueda adoptar una decisión de compra libremente y sin ser inducido a error. Hemos encontrado muchas cosas, PayU, Visa, Mastercard, Diners, Amex, las UATP, esto es de una aerolínea en particular, entendemos que hay vouchers de otras aerolíneas, PSE, tarjetas de crédito específicas, Efectiva, Loto, o sea, de todo hemos encontrado y lo importante es que el usuario tenga conocimiento de cuál es el mecanismo de pago que le aplica para realizar su reserva. Digamos que lo que yo quería dejar en esta capacitación era el entendido en que son obligaciones que nosotros supervisamos porque no nos la inventamos, no son obligaciones digamos que nosotros dijéramos de un día para otro, ay, voy a mirar, ¿sí? Me las inventé o las puse en circular, no señor, o sea, son obligaciones que están en la normatividad, unas por Reglamento Aeronáutico de Colombia y otras por Estatuto del Consumidor. Bueno, yo no sé si alguien tenga más alguna inquietud. Veo que en el chat hay una específicamente la que habla de desistimiento y retracto. Y voy a proceder a decir cuáles son sus diferencias. El desistimiento, bueno, digamos que hay dos figuras, ¿cierto? Desistimiento y retracto. Nuestro desistimiento, digamos que yo tengo derecho a no montarme al avión. ¿Listo? Yo tengo derecho a resolver mi contrato en el momento en que yo quiera. La diferencia se va a encontrar o digamos, las consecuencias se van a ver es en discúlpeme la redundancia, la consecuencia jurídica que se da al respecto. La normatividad a nosotros nos dice que hay una figura excepcional. Y voy a decir excepcional
pese a que se aplica en todos los mecanismos tradicionales, y lo digo excepcional, es porque está calificada. Tiene unos requisitos que todo lo que no sea retracto, o sea, todo lo que no cumple esos requisitos va a ser otra figura que no va a ser el retracto. Entonces, el retracto, lo primero, aplica únicamente para mecanismos no tradicionales o a distancia, métodos no tradicionales o a distancia, ¿vale? ¿Cuáles son los métodos no tradicionales o a distancia? Son dos diferentes. Métodos tradicionales son uno y a distancia son otros. Métodos no tradicionales son aquellos en donde no es los que el usuario no busca. Entonces, por ejemplo, y yo siempre pongo el mismo ejemplo en todas las capacitaciones. Yo trabajaba en una empresa en la que iban muchas empresas de transporte terrestre y ponían su stand en esas empresas y nosotros, pues como funcionarios de esa empresa, íbamos allá y decíamos, ay, venga, ustedes están promocionando tiquetes de viaje, y nos decía, sí, inclusive tenemos paquetes todo incluido, bueno, etcétera. No es el usuario el que los está buscando. O lo que pasa con las agencias de viajes en centros comerciales. Esos son mecanismos no tradicionales porque no los está buscando el usuario. O lo que pasaba con el vendedor de bibliotecas que iba puerta a puerta. Esos son métodos no tradicionales porque el usuario no es el que los va a buscar. Lo están abordando ahí. ¿Listo? Y a distancia, pues entendemos el call center y entendemos las compras por internet. ¿Sí? Esos digamos que son métodos no tradicionales. El retracto solo aplica en métodos no tradicionales o a distancia. Es decir, que si la compra se hace presencial, pues no le aplicará el retracto. ¿Vale? Otra característica que tiene el retracto es que deberá ejercerlo dentro de los 5 días siguientes a la fecha de compra. Y esos 5 días siguientes, pues son hábiles dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de compra. Si no lo ejerce dentro de esos 5 días hábiles, pues entenderá que su intención de resolver el contrato ya no será retracto, será otra figura, que puede ser el desistimiento. Y si, por ejemplo, no aplica, perdón, y otra característica del retracto es que debe hacerlo, el vuelo no se debe, o sea, el servicio no se debe empezar a ejecutar dentro de esos 5 días. Es decir, que si Andrea Portillo Orostegui, yo quiero viajar dentro de los 5 días siguientes, perdón, yo quiero viajar, compré un tiquete para viajar el otro viernes, lo compré por internet y voy a ejercer mi derecho al retracto y lo quiero ejercer, lo ejerzo mañana o pasado mañana o hasta el otro jueves, pues puedo hacerlo perfectamente porque no voy a volar dentro de los 5 días siguientes. Pero resulta que yo compré hoy mi tiquete para viajar el martes, pues ya no puedo ejercer mi derecho al retracto porque, pues porque simplemente ya no me aplica, o sea, la figura está calificada. Y la ventaja que tiene el retracto sobre otras figuras, sobre el desistimiento, es que a mí en el retracto me devuelven todo menos lo que yo pagué de tarifa administrativa. ¿Listo? Esa es la principal diferencia con el desistimiento. Con el desistimiento, yo dentro de la normatividad del sector aeronáutico tengo en específico una... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Esto se cerró. Sí, te escuchamos. Ah, perdón. Yo con el desistimiento, el reglamento aeronáutico ahí me dice, usted tiene derecho a desistir, ¿sí? Pero recuerde que si usted desiste, es decir, si usted no se quiere subir a ese avión, pues usted tiene que hacerlo hasta con 24 horas de anticipación a la salida del vuelo. Y yo le devuelvo plata siempre y cuando no sea una tarifa promocional, porque la para tarifas promocionales no aplica. Mientras que el retracto aplica para todo. Siempre que sea un método no tradicional o distancia, aplica para todo. Con el desistimiento no. ¿Y cuánto le van a devolver al usuario? Le pueden retener hasta el 10% de lo que pagó por tarifa, siempre y cuando no sea promocional. Entonces, a lo que yo voy es que usualmente cuando el usuario pide un reembolso por derecho de retracto o desistimiento, él va a decir si es retracto o desistimiento. Nos corresponde a nosotros indagar si efectivamente cumple con las características para lo uno, para lo otro. Entonces, el retracto tiene características mucho más específicas y sobre todo tiene unos términos desde la compra que no tiene el desistimiento. El desistimiento me dice hasta 24 horas después de la salida del vuelo. Digamos que esas son las principales diferencias. No sé si fui clara o no sé si tienen más dudas. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta que me realizan de manera interna y es, cuando llega un requerimiento a la agencia de viajes, en caso de no cumplir con el término, ¿qué se debe hacer?
Bueno, si ustedes evidencian que no es imposible de verdad cumplir con el término que les estamos dando, por favor manifiesten su solicitud de prórroga antes de la fecha de vencimiento de ese término. ¿Y por qué? ¿Por qué es antes de la fecha? Porque para nosotros es mucho más sencillo hacer el seguimiento y empezar a contar los términos desde la fecha en que se vence a cuando ustedes nos radican la petición. Cuando nosotros empezamos a hacer el seguimiento dentro de nuestros sistemas de información de las personas que cumplieron o no cumplieron, pues obviamente buscamos todas las comunicaciones que ustedes nos hayan llegado. Pero puede suceder que empecemos a tomar determinaciones a partir de la fecha de vencimiento o empecemos a presentar informes a partir de esa fecha de vencimiento. Entonces, ustedes están en todo su derecho. Si ustedes con justa causa consideran que no alcanzan a cumplir un término de cualquiera de los requerimientos de las dos direcciones, bien sea de promoción y prevención o bien sea de investigaciones, ustedes tienen todo su derecho de remitir una comunicación a nosotros, una comunicación a la superintendencia indicando que solicitan una prórroga, por cuánto tiempo la solicitan y pues las razones, porque no es posible hacer las modificaciones dentro de sus sistemas de información, porque no es posible hacer determinados cambios con la anticipación pues, o con el término que nosotros estamos dando, pero en cualquiera de los dos requerimientos de los dos remitentes pueden solicitar, solo que lo hagan antes del vencimiento del término. Eso es como el principal requerimiento. Súper, Andrea, gracias. Creo que tenemos, bueno, una consulta acerca del desistimiento. Yo les voy a mostrar un minutito, no, les prometo que no demoro mucho más, les quiero mostrar, yo tengo una diapositiva sobre las diferencias entre desistimiento y retracto que creo que pueden ser más claras. Aquí está. Me permito compartirla. Aquí está. Este es un formato antiguo, discúlpenme, pero de pronto cuando lo veamos va a ser mucho más, más sencillo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. De pronto colocarla en modo presentación. Listo. ¿Listo? Estas son las diferencias entre el desistimiento y retracto. Entonces, el desistimiento se debe dar aviso al transportador o a la agencia, son cualquiera de las dos. Esto, insisto, esto es una lámina para otro tipo de eventos específicamente dirigidos a los transportadores, por eso digamos que nos queda así. Aviso al transportador al menos con 24 horas antes de la salida del vuelo, el desistimiento, ¿vale? Mientras que el retracto, informar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la compra. En el desistimiento, la retención será de acuerdo a las condiciones de la tarifa. En ningún caso podrá ser superior al 10% del valor recibido por concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifas administrativas. Mientras que entre el momento el retracto, pues entre el momento de ejercicio y el vuelo deben haber mínimo 5 días indistintamente del carácter del vuelo. Se devolverá la tasa aeroportuaria y se excluyen tasas, impuestos o contribuciones que por su naturaleza no sean reembolsables, ¿vale? El desistimiento no aplica para tarifas promocionales, salvo que el transportador así lo ofrezca. Mientras que el retracto aplica para ventas a través de métodos no tradicionales o a distancia y en ningún caso dice nada respecto de tarifas promocionales, entonces aplica también. Y pues aquí está como la similitud que se puede realizar en servicios de la aerolínea o agencia de viajes y los dos, y el retracto también se puede realizar en servicios de la aerolínea, ¿vale? Esas son las dos diferencias. Entonces, uno, aviso al transportador al menos 24 horas antes del vuelo y el otro, informar dentro de los 5 días siguientes hábiles a la fecha de compra. No sé si de pronto con esta lámina fue un poquito más claro. Sí, listo, Andrea. No, yo creo que está súper claro esta información. Andrea también nos pregunta si existe algún formato específico para el tema de realizar el retracto o el desistimiento. No existe actualmente en la normatividad. Digamos que las empresas lo pueden establecer siempre y cuando no limite derechos. Es decir, yo puedo ejercer, o sea, lo que me dice la norma para ejercer el derecho de desistimiento y retracto es esto.
pero si por practicidad de la empresa considera que puede utilizar un formato, siempre que éste sea voluntario, puede emplearlo. Es decir, no pueden decirle a un usuario que si no utiliza ese formato, no le aceptan su derecho al retracto o al desistimiento. No sé si me hago entender. Entonces, siempre que sea voluntario, puedo establecer formatos, pero no, en la normatividad no hay ninguno en el momento. Súper claro, Andrea. Bueno, creo que por el momento, bueno, ¿cómo se puede objetar a la aerolínea cuando se niega o aplica el retracto? Es decir, cuando se presenta entre la agencia y la aerolínea, o no entendí muy bien la pregunta. Sí, entre agencia y aerolínea. Listo. El retracto puede ser presentado a cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede ser presentado ante la agencia o ante la aerolínea. Lo cierto es que acordémonos que aquí hay una responsabilidad solidaria según el Estatuto del Consumidor, nos guste o no, lamentablemente o afortunadamente, no sé calificarlo en este momento, pero siempre según las normas del consumo, pues va a haber una responsabilidad solidaria. La agencia debería examinar el caso para proporcionarle a la aerolínea, digamos, o sea, cuando se presenta ante la agencia, por supuesto, para proporcionarle a la aerolínea toda la información necesaria. Es decir, mire, él me hizo la compra tal día, pero digamos que para el usuario es transparente que el contrato de compra lo hizo con la agencia, ¿sí? Pese a que internamente ya se hayan trasladado los dineros, bueno, no sé cómo es el tema aquí con las agencias, pero lo cierto es que para el usuario es transparente que lo hizo frente a la agencia, ¿vale? Entonces puede presentarlo ante cualquiera de las dos y pues ya será dentro de sus mecanismos internos que pues utilicen su canal de comunicación, pero personalmente, y mi recomendación es que si se presenta ante la agencia revise que efectivamente se cumplen con las condiciones de ese retracto o de ese desistimiento, principalmente del retracto, que yo creo que es las que más le deben llegar a las agencias de viajes. Es decir, que cumpla que se trate de mecanismos no tradicionales a distancia, que dentro de los 5 días y que el vuelo no vaya a realizarse entre esos 5 días. Eso es la primera verificación que deberá hacer. ¿Listo? Listo, Andrea, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que ha sido súper detallada, muy precisa con toda la información de parte de ANATO y de las agencias de viajes. Pues te damos las gracias por este espacio. Para las personas que nos preguntan si esta charla será compartida con ustedes, sí, nosotros la colgaremos en el transcurso de la semana en nuestra intranet de ANATO, donde podrán ingresar con usuario y contraseña para que vuelvan a verificar de pronto si nos quedaron algunas dudas. A la Superintendencia de Transporte, muchísimas gracias por este espacio y Andrea, mil gracias. Entonces, y a No, todos los participantes del día de hoy. a ustedes de verdad, muchísimas gracias. Créannos, en cualquier momento pueden solicitar una capacitación a través del gremio o si quieren acceder directamente a nosotros al correo ddpu@supertransporte.gov.co y nosotros estamos sobre todo para aclarar todas estas dudas y para que vean en nosotros la superintendencia una autoridad que también hace acompañamiento, no solo impone sanciones, sino que quiere hacer un acompañamiento. Muchas gracias Súper a bien. todos por escucharnos y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, que tengan un feliz día y feliz semana para todos. Hasta luego.